Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase del estudio del Evangelio según San Mateo, como todos los martes, ¿no? Hoy día vamos a continuar con el capítulo 17. Dios mediante estaremos acabándolo y tal vez empezar el 18, ¿no? Ya va quedando un poquito llegando ya a la parte final, ¿no? Del Evangelio. Entonces, vamos a ponernos como siempre en las manos del Espíritu Santo para que sea Él quien guíe esta sesión a través de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Entonces, ahí así, podemos empezar, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ayase. Bueno, hermanitos, como les dije, vamos a continuar con el Evangelio. Estamos viendo el capítulo 17, pero si alguien tuviera algunas preguntas de la clase anterior que estuvimos viendo, es mejor decirlo ahora para después continuar, ¿no? No se preocupen, todos podemos compartir nuestras dudas o algo que no quedó claro. Estamos aquí para aprender, como estaba diciendo Manuel, para estar bien cimentados, ¿no? En todo lo que estamos recibiendo para poder dar respuesta. ¿Alguien desea hacer alguna consulta? Bueno, me alegro, creo que como también tienen los videos, pueden repetir y verlo, ¿no? Creo, Manuel Pablo, que podemos continuar entonces. Ya, correcto. A ver, voy a modo de lectura. Listo, acá estamos, ¿no? Sí se ve la proyección, ¿no? No, todavía. ¿No se ve? No. Oye, soy mal yo hoy día. A ver. Buenas noches, disculpen. Buenas noches. Acá estamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como nos dice Katia, vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Mateo, que nos está tomando bastante tiempo, pero como siempre, yo repito, mira, las cosas suceden por algo. Si hay alguien que está muy apurado, piña, ¿no? Porque de verdad no hay apuro. Cuando yo he sido tantos años profesor en universidad, y uno tiene en la universidad un ciclo. El ciclo empieza en abril y termina en junio, julio, y tiene 17 clases, clases de tantas horas, y hay un sílabo que hay que cumplir, en fin, ¿no? Pero nosotros no estamos estudiando así. O sea, eso nos da una flexibilidad que si terminamos antes o terminamos después, al final vamos al ritmo que nos conviene. Entonces, aquí se podría sentir como que con Mateo estamos yendo lento, pero yo creo que vamos al ritmo que el propio grupo impone, porque yo puedo ir al ritmo que ustedes quieran, y si podría ser el caso, leemos de corrido, si es que no hubieran comentarios o preguntas o el tema fuera muy claro, y seguramente van a haber momentos así, de repente hoy día también. O sea, perícopas que leemos y simplemente seguimos, ¿no? Porque está tan clarito, no es cuestión de detenernos por gusto y quedarnos media hora en cada perícopa. Si no es necesario, no. Si no genera discusión, no. Pero cuando sí genere, como ya nos ha pasado varias en las últimas sobre todo, le damos la pausa, ¿no? Y le damos el tiempo. La intención es una y solo una, y es que aprovechemos ese tiempo como un regalo de Dios para aprender lo mejor y más que podamos de la Biblia. En este momento estamos con el Evangelio según Mateo. Antes con ustedes estuvimos en el Evangelio según Marcos. Si tienen fuerzas,
y tienen ganas y me confirman a través de Katia y continuamos luego con el Evangelio según Lucas, o si quieren otro tema, otro, y le digo, mientras que sea la Biblia, el que quieran, ¿no? Pero yo sugeriría que fuera Lucas para ir en orden y luego Juan y tener al final de ese primer gran esfuerzo un conocimiento en detalle de los 4 evangelios, o del evangelio, mejor dicho, ¿no? Del evangelio en sus 4 versiones. Entonces que ustedes puedan, al final de estos meses, que ya corrieron algunos y faltan otros, que ustedes puedan tener clarísimo, 1, qué es el evangelio, pero 2, cuál es la diferencia entre lo que nos cuenta Marcos, de lo que cuenta Mateo, de lo que cuenta Lucas y de lo que cuenta Juan. ¿En qué coinciden, en qué no? Y esas diferencias son fuertes. En fin, yo les digo, porque me pasa, no, y hago a veces hasta como un sano deporte, ¿no? Cuando yo escucho una lectura, cierro los ojos y digo, a ver, ¿de dónde está leyendo? Y ya estoy en un momento en que casi no me equivoco. Por ejemplo, en una carta de Pablo, que se lee los domingos, ¿no? Entonces, a propósito, como que me tapo los oídos cuando dicen carta de Pablo a Tito, no, me tapo los oídos y entonces escucho la carta, y cuando escucho el pedazo de carta que se lee en misa, digo, esto es de la carta tal o de la carta cual. O sea, tú puedes llegar a conocer los documentos al punto de saber de dónde está viniendo. Y así también, cuando escuchas un evangelio, puedes decir, este es Juan. ¿Pero por qué? Es Juan, es que no puede ser otro que Juan. Este es Mateo, este es Marcos, este es Lucas. O sea, reconocerlos de esa manera, les digo, como un deporte. Al final tú dirías, oye, mi fe va a ser la misma, si sepa o no sepa cuál de los 4 evangelistas es el que está narrando, pero miren hasta dónde se puede llegar a conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas a conocerle hasta la forma de respirar. Entonces, es que esto no lo puede haber escrito Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Esto es de Juan, y solo de Juan. Y escuchas otra parte y dices, este es Lucas, y algún hermano te dice, ¿y por qué estás tan seguro? Porque Lucas es el único que habla de ese tema. Y cosas así, ¿no? Y eso se puede llegar a conocer, les digo, hermanos, no es ninguna joya, porque la joya es que la fe de ustedes sea la que es y crezca, crezca y crezca. Ese es el verdadero valor, que la fe crezca, pero el conocimiento ayuda. Como decía Pablo en una de sus cartas, ¿no? Nadie puede amar lo que no conoce. Mientras más conozcamos la Biblia, más conocemos a Jesús y más lo amamos. Eso es una ley de la naturaleza y es una ley divina. Si tú no puedes amar lo que no conoces, y si no conoces el Evangelio, ¿conoces a Jesús? Y si no conoces mucho a Jesús, ¿lo puedes amar? Sí, porque tengo mucha fe. Bueno, no es por ahí, ¿no? El tema es que tu fe se vea fortalecida, pero fortalecida ¿por qué? Por lo que conoces más y más. ¿Y por qué conoces más y más? Porque estás entendiendo más y mejor la Biblia. Eso es, hermanos, esa es la motivación. Y es mi motivación personal a la hora de compartir estas noches de martes y a veces con algunos los jueves también, pero mi motivación es esa, que de verdad nos enamoremos más y más de la Biblia y que conozcamos a Jesús a través de la Biblia. En fin, entonces con eso avancemos y tenemos una perícopa inicial cortita. Capítulo 17 del Evangelio según Mateo, versículos 22 y 23. El Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Desea leer la perícopa? Ok, Violeta, activa tu micro, por favor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Gracias, Violeta. Gracias, Tita. Miren qué cortito el texto, pero qué lleno de cosas, ¿no? Estamos en el capítulo 17 del Evangelio según Mateo y todavía están en Galilea.
Recordemos que Mateo, igual que Marcos, nos cuenta, nos narra esta mirada que tiene sobre Jesús, sobre un movimiento, como que fue una obra de teatro, un movimiento en 3 tiempos. Primero Jesús en Galilea, luego Jesús en el camino de Galilea a Jerusalén, y luego la gran escena final, Jesús en Jerusalén. A ver, ¿cómo lo llamo? Esa perspectiva no la tienen los 4 evangelios, la tienen 3 de ellos. ¿Ven? Para un poco lo que decía hace un ratito, cuando empezamos a notarlos, ya los empezamos a conocer en qué se parecen, en qué no se parecen, qué es distinto. Y entonces aquí hay algo común en los 3 primeros evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, y es que la perspectiva del movimiento de Jesús a lo largo del evangelio va en 3 tiempos. Primer tiempo, Jesús en Galilea. Segundo tiempo, Jesús en el camino entre Galilea y Jerusalén. Y tercer tiempo, Jesús en Jerusalén, que es la semana final, porque Jesús entra el domingo de Ramos y el viernes muere en la cruz, o sea, que ni siquiera una semana entera, ¿no? Pero acá todavía les hago ver, Jesús está reunido con sus apóstoles en Galilea. Y miren, ya les adelanta lo que viene. Y dice, comillas, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y leyó Tita, y ellos quedaron muy apenados. Pero podemos añadir nosotros, como ya decía Marcos. Claro, se quedaron muy apenados, pero no entendían nada. No creo que no tenemos que ser muy inteligentes para intuir eso. No entendían nada. Que Jesús les diga a sus discípulos en este momento que él va a ser entregado, que lo matarán y al tercer día resucitará. La sensación que les deja es doble, ¿no? Mateo nos dice apenados, pero Marcos ya nos había dicho no entendían. No entendían. ¿Qué quiere decir resucitar? No entendían. Y lo otro, nada más en este texto corto, lo otro para resaltar una vez más. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado. O sea, si hay una manera en que en el Evangelio Jesús se refiere a él mismo, ¿no? Jesús no se refiere a él mismo como el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Si lo hace es muy ocasionalmente. La manera en que Jesús más se refiere a sí mismo es esta de Hijo del Hombre. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Hijo del Hombre. Es la forma más frecuente en que Jesús habla de él mismo, el Hijo del Hombre. Y el concepto de Hijo del Hombre viene de uno de los profetas del Antiguo Testamento, y lo vamos a ver ya en las reuniones de los jueves, pero más adelante, aunque ya lo vimos antes nosotros, ¿no? Pero lo vamos a ver con un poquito más de calma, quién lo dijo y en qué contexto, y en fin, ¿no? Pero eso está en el Antiguo y Jesús lo toma. Hermanito Ezequiel, préstame lo que lo voy a usar, y lo usa, pero como caballito de batalla, ¿no? Hijo del Hombre. ¿No? ¿Algún comentario? No sé si alguien de ustedes quisiera agregar. Siempre son bienvenidos sus comentarios. Adelante, Rubén, puedes activar tu micro, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí no le entienden, como dice Manuel, ¿no? Pues entender a Jesús en este momento no tienen la capacidad sus discípulos, ¿no? Porque inclusive, aun cuando le dice que va a resucitar, ellos continúan tristes profundamente, ¿no? Ellos quedaron muy apenados, dice. Claro, no es solo que Jesús muera, que sufra, que muera, sino que él mismo dice, al tercer día resucitará. Aún conociendo que va a resucitar, aún así, en ese contexto, ellos quedan tristes, ¿no? Muy apenados.
Nada más. Sí, sí, gracias, Rubén. Gracias porque son esas palabras enigmáticas que nosotros ahora podemos comprender a la luz de la resurrección de Jesús, pero en ese momento, ¿no? Son palabras difíciles y Jesús no es que les hable en fácil. Cuando ya lo vimos el otro día que nos metimos también nosotros en un pequeño pantano, ¿no? Con el tema de Elías. Es que Elías ya volvió y no lo reconocieron. ¿No? Entonces, no es fácil. Si tú eres un seguidor de Jesús, no es fácil entenderle. Pero es lo que nos transmite el evangelista. En este caso Mateo, pero también Marcos, ya lo vimos, y luego veremos a Lucas y a Juan. Porque ¿cómo se va a poder entender a Jesús? A partir de un gran y fundamental acontecimiento, que es su resurrección. O sea, la resurrección de Jesús le da sentido a todo. Y no solamente le da sentido a toda su vida y a todas sus enseñanzas, sino le da sentido a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta antes que eso, es que hay un montón de zonas grises, como que uno pisara sobre fango y se le enredan los pies. Pero la resurrección de Jesús, el acontecimiento fundamental de nuestra fe, ilumina todo para atrás. Ilumina la vida de Jesús, el mensaje de Jesús, el sentido de su entrega, y para atrás todavía. Y la vida de todo el pueblo, de todo el Antiguo Testamento, todo queda aclarado. Y esa es la maravilla. Entonces nos ponemos en el papel de este autor inspirado que es Mateo, y Mateo está haciendo una novela que tiene un toque de misterio, y el misterio no se va a resolver sino hasta el final, ¿no? Y el final es la resurrección. Mientras tanto estamos acá en la intriga, ¿no? Pero Manuel Pablo, es que aquí, este es el segundo anuncio, creo, ¿no? Porque ya en Sí, clase primero, ¿no? claro. Todavía era muy difícil, pues, de comprender, ¿no? Todavía ellos, parte, ¿no? Es que es imposible, Katia. La única forma de entender lo que Jesús dice es cuando tú lo ves resucitado. Claro, y cuando ahí, acuerdo Antes de que, Maús, pues, ustedes no entendían. claro, antes que eso, ¿no? El Hijo del Hombre, o sea, es como que Jesús diga, a mí me van a entregar, me van a matar, pero el tercer día resucitaré. Dices, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿No? Está desvariando, está. Pero a la hora de que efectivamente resucita y tú recuerdas todo eso que te había enseñado, entonces todo lo interpretas, ¿no? Ah, dices, claro, todo se aclara. Es como que se prende un gran faro al final de la película y ese faro ilumina para atrás y hace entender toda la vida de Jesús y toda la experiencia de los apóstoles con Jesús, pero también toda la revelación de Dios y todo el Antiguo Testamento. Todo se entiende, ¿no? Y todo cobra sentido. Esas palabras como las de Isaías, como las de los actos de Elías, pero a Isaías que lo vamos a empezar a estudiar el jueves. Un montón de cosas que tú dices, qué linda persona, pero ni él mismo soñaba el alcance de lo que estaba hablando, ¿no? Son palabras que escapan al propio alcance del que las dijo, ¿no? Es lo que sucede con los de Maús, ¿no? Los caminantes de Maús, cuando Claro, explica todo. esos dos discípulos de Jesús que están caminando y Jesús ya resucitado se pone a su lado, ¿no? Y no lo reconocen. ¿Y por qué están tan tristes? ¿De qué conversan? Y bla, bla, y todo un camino de varias horas, ¿no? Charla que te charla. Y recién lo reconocen al final en la partición del pan. Es tan lindo, ¿no? De verdad, no sé, yo estudio esto y lo conversamos y lo compartimos y de verdad que me emociona, como creo que a todos ustedes, ¿no? Es una realidad que empezamos a disfrutar más y más en la medida en que más la conocemos, ¿no? Es muy lindo. A ver, avanzamos. Paga por mí y por ti. Acá estamos en el capítulo 17 de Mateo, versículos del 24 hasta el final del capítulo. Por eso dice 24 y siguientes. ¿Alguien desea leer? Licopa.
Mm. La leo yo, Manuel Pablo. Sí. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Ujú. Gracias, Katy. Esta lectura está clarita, ¿no? Y miren cómo se da la mano con aquella otra de la moneda cuando Jesús dice, ¿qué ven, no? Entonces está la cara del César. Y Jesús concluye y dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es en la misma línea de reflexión, ¿no? La otra era de los impuestos al César y esta es la del templo, ¿no? Son dos impuestos Sí, distintos. Pero va en esa misma línea, claro. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Un detalle interesante es cuando dicen, eso quiere decir que los hijos están exentos, ¿no? Se identifica a Jesús a sí mismo y también a Pedro como hijo. Claro, y Jesús como hijo natural de Dios y Pedro ya como hijo adoptivo, ¿no? Ellos deberían estar exentos del impuesto que es al templo de Dios, sin embargo, están dispuestos a pagarlos para no escandalizar al pueblo judío que no estaba preparado todavía para eso. Claro. Ujú, muy bien. Muy bien, gracias. A ver, avanzamos. Entramos al capítulo 18. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Alguien desea leer? Yo, Katy. Ok, ella hacia adelante. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Gracias, Ayase. Qué lindo, ¿no? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús dice, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino. ¿Qué les parece? Eso es una hermosura. ¿Por qué como niño? Porque confío plenamente en mi padre. Total confianza, abandono. Ya, vale, vamos investigándolo, ¿no? A ver opiniones, porque dice, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños. Miren, la palabra cambio no es gratis, ¿ah? La palabra, cuando dice, si ustedes no cambian, lo podemos leer perfectamente como si ustedes no se convierten. Mira, si ustedes no se convierten o no se hacen como niños, no entrarán en el reino. Entonces Katia dice bien, a ver, nos plantea la inquietud y vale la pena que hayan algunas intervenciones, ¿no? ¿Qué significa hacerse niños? ¿Qué significa hacerse como niños ante los ojos de Dios? ¿Sí, Tita? Y Manolo, el ser niño implica pureza, ¿no? Entonces, según como yo lo veo, la pureza es la llave que abre el reino de los cielos, ¿no? La inocencia del niño, ¿no? Excelente. Entonces, si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, que es el mundo maravilloso, la llave es la pureza, la inocencia del niño. Esa es la llave.
Excelente, Tita. Me has dejado ya sin palabra. Excelente. Yo no podría decir una cosa mejor. O sea, hacerse como niños, como Porque bien el dice la niño, hermana Tita, se puede leer y se debe leer como recuperar la inocencia. Miren, yo solamente le añado ese poquito. Recuperar la inocencia. ¿Y por qué podemos decir recuperar la inocencia? Cuando yo recupero algo que alguna vez tuve y he perdido. Si no, no recupero, ¿no? Entonces, si yo les digo, hacerse como niños es recuperar la inocencia, recuperar inocencia perdida, entonces, ¿quién me ayuda? ¿Qué inocencia tengo que recuperar? Estoy hablando locuras, ¿qué cosa me he tomado, me he fumado? Estoy hablando disparates, ¿no? ¿Qué cosa debo recuperar? ¿Qué inocencia debo recuperar? Y repito, recupero lo que alguna vez tuve y he perdido. ¿En qué momento nosotros tuvimos esa inocencia y la perdimos? Y no hago una pregunta capciosa, es 100% bíblica. Y la respuesta es tan fácil que cuando se las diga van a decir, ya la sabía, ¿no? Son ese tipo de preguntas que son tan fáciles, pero que a la vez como que nos cuesta atar cabos. ¿En qué momento nosotros fuimos inocentes y perdimos esa inocencia? Y entonces el Señor nos dice, vuélvanse a ser como niños, recuperen su inocencia, si no, no entrarán en el reino. ser inocente y no tener pecados. Claro, Porque Elsa, ya pero cuando la perdimos, ya cuando hemos pecado, ¿cuándo la perdimos, pues? cometimos algún pecado. ¿Cuándo la perdimos según la Cuando Biblia? cometemos un pecado. ¿Cuándo la Adán y Eva. cometimos según la Biblia? No, te pregunto, porque para que aterricemos, para que vean que la Biblia nos responde tanto. ¿En qué momento es que el hombre, varón y mujer, cometen el pecado, pierden la inocencia? Adán y Eva. Exacto, Guillermo. Adán y Eva, pues, Exacto. cuando Adán y Eva cometió el pecado. Se dan cuenta, entonces no es tan difícil, es fácil, está en la Biblia. O sea, justamente, y aquí la Biblia toma una unidad interesantísima, porque entonces es el pecado original, hermanos. El pecado original, el pecado que cometen Adán y Eva, por los cuales, ¿no?, son expulsados del paraíso. Es el pecado que podríamos nosotros leer de cara a esta perícopa. Es el pecado de la pérdida de la inocencia. O sea, Adán y Eva pierden la inocencia. Y por favor, no me dejen mentir ni me dejen alucinar. Démonos cuenta y recordemos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, ahí lo tienen para leer, ¿qué es lo que sucede cuando Adán y Eva comen del árbol del fruto prohibido? Inmediatamente nos narra el texto, y si no, no lo digo yo, si alguien tiene una Biblia a la mano y puede abrir, Génesis. Te dan cuenta que estás desnudos. Así es, Se Augusto. cubren. Entonces, ustedes lean capítulo 3 del libro de Génesis, ahí nomás empezando su Biblia, y lo que dice Augusto es Pierden la totalmente cierto. inocencia. Ellos comen del árbol prohibido y se dan cuenta que están desnudos. Exactamente. ¿Qué significa que alguien se dé cuenta que está desnudo? Porque estaba desnudo hace un minuto y no sentía su desnudez, porque era inocente. Y cuando siente su desnudez es que ha dejado la inocencia. Entonces, ¿cómo podemos leer en términos de Mateo 18, del 1 al 5, Génesis capítulo 3? ¿Cómo hacemos el empate? Es que el empate está clarito si es que hacemos un ejercicio mental sencillo. Y es que es la inocencia, ¿no? Adán y Eva pierden esa inocencia que es propia de un niño a la hora que comen de ese fruto prohibido, reconocen su desnudez. ¿Y cómo se da cuenta el Señor? De acuerdo con la narración del libro del Génesis, que es bellísima, dice el Señor sale a pasear aprovechando la brisa de la tarde, o sea, como que el Señor es una figura humana que tiene calor, ¿no? Entonces, aprovechando la brisa de la tarde, sale a pasear por el bosque. Y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Y Adán le dice, porque estaba desnudo. Estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿cómo te has dado cuenta que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comas? Entonces, es la pérdida de la inocencia. Y el Señor, acá, Jesús nos dice,
para entrar al reino de los cielos tienen que hacerse como niños. Es decir, hermanos, miren, una pista clara. Tenemos que recuperar la inocencia. Ahora, juntamos todo y decimos, el pecado entró al mundo por Adán y Eva, ¿no? Y el pecado sale del mundo con Jesús en su entrega en la cruz. Entonces, si el pecado, como diría San Pablo después, si el pecado entra al mundo por Adán y Eva, el pecado va a ser redimido con la entrega de Jesús. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar Jesús entonces? Si lo vemos con estos ojos, a recuperar la inocencia, ¿no? Esa inocencia que perdimos, y entonces entrar al reino de los cielos significa volver a ser inocentes como niños. Y en ese sentido ya le damos la estructura al texto. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño, a ese ser inocente, a ese ser que no distingue el bien del mal, ¿no? Entonces Jesús dice, si ustedes no se convierten, si no recuperan su inocencia, no entrarán en el reino. Entonces, háganse pequeños como ese niño. Miren, es un comentario un poco, no sé, para algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, para otros es nuevo, ¿no? Pero yo lo tengo como un tema de absoluto convencimiento. O sea, ¿cómo se pueden relacionar las cosas que aparentemente están separadas? Todo encaja perfectamente, ¿no? Y de repente hemos metido a Adán y Eva aquí. Imagínense, ¿no? Manuel Pablo, creo que Hilda estaba levantando la mano. Sí, adelante. ¿Hilda? Hilda, ¿me escuchas? A ver, creo que ya no me Ya. escucha. Sí. Lo que sucede es que justo cuando él está hablando de la inocencia y levantó la mano Violeta, iba a decir parecido a lo que ella dijo, ¿no? Claro. Que cuando uno pierde la inocencia como niños, ¿no? Justo lo que es la pureza que uno pierde, ¿no? Claro, Entonces perfecto. ella Hilda. lo dijo y ya yo, Sí, y mire, y nosotros todos tenemos niños y algunos tenemos nietos, y es hermoso verlos. Yo recuerdo a mis hijitos, sobre todo mi segunda y mi tercero. La segunda y el tercero de mis hijos se llevan solo 1 año de diferencia, ¿no? Ahora ya son adultos, cada uno tiene su familia bien constituida y tienen hijos propios, que son parte de mis nietos. Pero ellos dos, de chiquitos, crecieron prácticamente juntos. Cuando mi hijita tenía 2 años, mi hijito tenía 1. O sea, imagínense, han jugado, han palomillado y se han bañado juntos. Y lo menciono por esto mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, pero clarísimo, como que estuviera viendo una película ahorita, y recuerdo esa escena tan tierna de mis 2 hijitos, mi hijita mujer adorada y mi enanito el menor, jugando en la tina, juntos, jalatitos, juntos. Y mi esposa, experta, jabonaba al uno, le lavaba la cabeza al otro, y tenían los patitos o no sé qué muñequitos en la tina, y jugaban y se entretenían y se echaban agua el uno al otro. Entonces, detrás de esa escena, hermanos, ¿qué hay? Sino inocencia. Pura inocencia, ¿no? Ahora, ¿en qué momento pierde la inocencia? Y lo veo en mis propios hijos, ¿no? ¿En qué edad? ¿En los 6, en los 7 años? Quizá un poquito antes, ahora que la sociedad está tan movida que creo que se adelantan los tiempos, de repente a los 5 años, ya la niñita, el niñito empiezan a tener conciencia de su propia sexualidad, de la diferencia entre el hombrecito y la mujer, y tienen pudor, y se tapan, y ya no se bañan juntos, y no se cambian uno frente al otro. Entonces podríamos leer esa realidad de nuestros niñitos como ya perdieron la inocencia. No es algo grave, no es que hayan hecho una barbaridad, simplemente es en el propio proceso de maduración de ese ser humano pequeño, hay un momento en que empieza a distinguir el bien del mal. Y se grafica claramente, como en la Biblia, en que se dan cuenta que están desnudos. Yo me acuerdo entonces en esa anécdota que todos tenemos, cuando mi hijito ya no quería cambiarse delante de su hermanita y mi hija no quería cambiarse delante del hermanito. Y tenían ya dormitorios separados, porque al comienzo dormían en el mismo dormitorio, cada uno su camita, pero
Eran como si fueran dos mellizos, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos, pero en un momento ya se separan, en un momento cada uno incluso es pudoroso, pero el proceso detrás es esta pérdida de inocencia. Entonces diríamos, cada uno comete su pecado original, cada uno come del árbol de la ciencia del bien y del mal, cada uno reconoce el bien del mal, y vivimos así la vida, ¿no? Reconociendo el bien del mal, pero finalmente en nuestro crecimiento como seres humanos y sobre todo como seres humanos cristianos, nuestro oriente, nuestra orientación debe ir a buscar, a recuperar la inocencia. Y les digo, para mí, un extraordinario ejemplo de la recuperación de la inocencia, un extraordinario y visible ejemplo, es Francisco de Asís. En fin, ahí habría para hablar no una, sino varias reuniones enteras, pero creo, mi opinión personal, y solamente es una posición mía, pero creo que Francisco, mejor que casi ninguno otro, es un ejemplo brillantísimo y clarísimo de lo que significa para un ser humano recuperar la inocencia. Y los santos, al final de cuentas, son esos seres que han recuperado esa inocencia. Y entonces de ellos es el reino de los cielos, ¿no? De ellos es el reino de Dios. Y se trata de que la oferta está para todos, no solamente para algunos bendecidos santos, ¿no? Se trata de, la oferta está para todos. Sí, Y acá Carmen. dice, ¿no, Manuel? El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Claro, ¿no? Como estás poniendo el ejemplo de los santos también, ¿no? Augusto está levantando la mano. A ver, adelante, Augusto. Sí, una acepción solo en el caso de, o sea, el pecado está en que cada uno se crea su imagen de lo que es el bien y el mal, ¿no? No es la imagen que uno se crea, o sea, uno se hace Dios prácticamente, ¿no? Es el pecado porque solo Dios sabe, digamos, lo que es completamente bueno, lo que es completamente malo. El pecado está en que cada uno se hace a veces, y por eso perdemos la inocencia, ¿no? Porque dejamos de pensar como piensa Dios y comenzamos a pensar como piensa el mundo, como pensamos como queremos nosotros que sea el mundo. Claro, es una forma de verlo también. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar? Digo, son temas lindos, da pena que no participen, pero si no avanzamos. Podrían participar aunque sea para decir me gusta, pero no, quedarse callados parece raro. Puede escribir en el chat, lo puedo leer también, no hay problema. A ver, Quisiera agregar algo, por favor. sí, adelante, Karin. En lo que se refiere a la inocencia, bueno, está obvio, pero en la parte que dice también el que se haga pequeño como este niño, o sea, ahí está mencionando un atributo de la niñez, ser pequeño, ¿no? O sea, creo que también podría hacer referencia esa pequeñez a que son, digamos, ser una persona sencilla, no ser altivos, soberbios, sino tener esa capacidad de, de ser un ser sumiso, se podría decir, a la voluntad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que también se refiere el hecho de entrar en el reino de los cielos, tanto niños como grandes o viejos, o la edad que tengas, mientras tengas esa humildad, esa sencillez de corazón, pues el reino de los cielos está abierto para ti, ¿no? Tengas la edad que tengas, ¿no? Esa es la opinión que tengo. Uh-huh. Perfecto, Karim. Y sabes qué nos hace pensar, recordamos las bienaventuranzas, lo vimos en este propio Evangelio según Mateo, ¿no? Y son 9 bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres de espíritu. Hemos hablado un montón y hasta más de la cuenta de lo que significa ser pobre de espíritu, ¿no? Y cuánto tiene que ver eso con esto. ¿Cuánto tiene que ver ser pobre de espíritu con hacerse como niño?
con esa sencillez y esa humildad que invoca cariño. Cuchi, ¿puedes activar tu micro, por favor? Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. Disculpen, espero que se entienda todavía un poquito mal de la garganta, pero ahí vamos. Realmente para mí, este pasaje es maravilloso. Me llena de mucha esperanza, de mucha ilusión, de muchos deseos de cambio. ¿Qué es un niño? Como bien lo han dicho, es la ternura, es la ingenuidad, es el sentirse seguro al lado del padre, de la madre, es fiarse totalmente de todos y de todo. No piensa mal de nada, absolutamente. Un niño es así, es tan dócil, tan noble, y me encanta ver a los niños en esa faceta. Y me preguntaba también, hoy día, justo hoy día, cómo me encantaría volver a ser esa niña ingenua, que se lo creía todo, que confiaba en todo, que se fiaba de todo. En esos diálogos que uno tiene con Dios Padre. Y le pedía, regrésame a mi inocencia, lo necesito. Porque hay una experiencia que se está viviendo hoy en día muy fuerte, muy dura, muy triste entre los niños, y hablemos entre 11 y 12 años. Lamentablemente, en los colegios que llamamos los mejores colegios, específicamente aquí en Chiclayo, se está realmente pasando por alto muchas cosas por las apariencias. Hace poco han descubierto vendiendo droga a 3 niños, 14 años, a niños de 11, de 12 años, haciéndoles probar. El colegio se presta porque es muy grande y, bueno, uno de los más prestigiosos. Yo trabajo en un centro de rehabilitación, coopero, ayudo, y he visto casos de todas las edades. Y no me entra en la cabeza, digo, Dios mío, ¿cómo es posible que a estas edades ya se tenga tanta malicia de corromper a otros por dinero? Les están malogrando la vida. Rezo, oro mucho por esta niñez que está abriendo los ojos de una manera muy, diría hasta absurda, porque es su vida. Regrésanos, Señor, a la inocencia. Solos no podemos, solo con tu ayuda. Disculpe. Gracias. No, gracias, Cuchi. Linda reflexión. De verdad que muy linda. Y ese es un pedido que todos debemos hacer. En ese mismo sentido, recuperar nuestra propia inocencia. Eso se requiere para entrar en el reino de los cielos. Muy lindo. Y bueno, y decíamos también esa relación que hace Mateo cuando pone en boca de Jesús, y les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, y les decía yo, no, si ustedes no cambian, o sea, si ustedes no se convierten, entonces miren, hermanos, convertirse y hacerse como niños es algo que en este momento Jesús está relacionando tanto, porque hablamos tanto de la conversión del cristiano, ¿no? Lo habíamos visto también al inicio del Evangelio según Marcos.
Las primeras palabras de Jesús, que el otro día recordábamos. Conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse. Y convertirse es cambiar. Cambiar tu forma de ser, cambiar tu forma de pensar. Y entonces, conviértete, cambia, hazte como niño, y todo está junto. Miren, cómo se va aclarando un tema con el otro, porque no es que sumemos y somemos, ¿no? O sea, si se dan cuenta, no es que el cuaderno se hace más gordo, ¿no? Al contrario, ¿no? Van quedando menos hojas, porque es que las cosas se van acomodando en torno a algunos ejes principales. A ver, ¿seguimos? Que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿Desea leer? Yo leo. Ok, adelante, Rubén. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, pero ay de aquel que los causa. Si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la vida manco o lisiado, que ser arrojado con tus dos manos o tus pies en el fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en la vida que ser arrojado con tus dos ojos en la gehenna del fuego. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Gracias, Rubén. ¿Comentarios, hermanos? Que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y remata la perícopa con la oveja perdida. Y cuando vemos la oveja perdida podríamos pensar, ¿no? Oye, pero esto está también en el Evangelio según Lucas, pero claro, parecido pero diferente, ¿no? Porque miren, acá en Mateo, un comentario que después vamos a ampliar cuando veamos el Evangelio según Lucas, pero Mateo nos presenta a la oveja perdida entre 100 ovejas, pero Lucas le da un alcance mucho mayor. Toma esto, pero le da mucho más elementos, ¿no? Porque lo junta con la moneda perdida y sobre todo con lo que llamamos el hijo pródigo. Y los junta los tres y sale un mensaje mucho más potente todavía. Pero ya aquí está, miren, de alguna manera hay una fuente a la que apela Mateo y que apela Lucas, que habla de esta oveja entre 100 que se pierde. Es súper interesante cómo se construyen los evangelios. Pero bueno, al margen de eso que son detalles. Aparece también esto que es bien controvertido. El segundo párrafo que ha leído Rubén. Si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la vida manco o lisiado que ser arrojado con tus dos pies o tus dos manos en el fuego eterno. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en la vida que ser arrojado
con tus 2 ojos en la gehenna del fuego. Tremendo, ¿no? Y eso lo hemos visto ya. O sea, yo recuerdo perfectamente haber conversado ampliamente con ustedes en qué significa esto y de qué manera tomarlo y qué cuidado tener. Porque si uno es muy literal, si uno toma las palabras al pie de la letra, entonces imaginemos cuántos mancos, cuántos cojos y cuántos tuertos habríamos en el mundo, ¿no? Entonces no se trata de tomarlo literal, una vez más. Pero ¿cuál es el mensaje detrás? Hablamos también de la gehenna del fuego, ¿no? Cuando dicen al final del segundo párrafo, ser arrojado con tus 2 ojos en la gehenna del fuego. La gehenna es el lugar donde se quemaba la basura fuera de Jerusalén y de otras ciudades. La gehenna siempre se mantenía encendida. Y cuando alguien tenía basura, iba y le tiraba ahí y ahí se iba quemando. Claro, eso lo hacemos en una ciudad grande como la que vivimos y hasta nos meten a la cárcel por contaminantes. Pero en aquella época que era muy poca población y en que los restos eran orgánicos, ¿no? No habían bolsas de plástico que quemar. Imagínense qué cosa quemarían. Restos de comida, básicamente, ¿no? Entonces, pero esa frase también tomada literal, que hay una gehenna, vamos a hacer una gehenna en nuestra ciudad a ver qué nos dice el alcalde, qué nos dice la policía. Lo que nos van a hacer es por lo menos una multa bien grande, ¿no? Por lo menos. Y aparece en el tercer párrafo otra vez esa palabra, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre, ¿no? ¿Por qué está entre corchetes? Porque es un añadido, porque no está en todas las, o sea, no está en todas las Biblias, Ok. ¿no? Entonces, en alguna está, en otra no. ¿Tita? Sí. Sí, Manolo. En el párrafo anterior, en las perícopas anteriores, vemos que el valor que tiene un niño, ¿no? O sea, Jesús nos pone como ejemplo al niño, ¿no? Y en esta perícopa nos dice qué pasaría si hacemos daño a un niño, ¿no? Que es la otra parte, ¿no? El valor que le da Jesús al niño es extraordinario, ¿no? Lo pone como modelo para la gente de la época en donde los niños, como las viudas, pues tenían poco valor, ¿no? A un niño no se le cuidaba, no se le atendía, ¿no? Pero el valor que le da el Señor al niño es muy alto, ¿no? Y usa la palabra escándalo, ¿no? El escándalo es lo que afecta nuestro espíritu, ¿no? Esa es la interpretación que yo siempre le he dado al escándalo, ¿no? Es lo que afecta a tu espíritu. Y justamente eso es lo que el Señor no quiere, ¿no? Quiere que vivamos en paz en nuestro corazón. Por eso es que debemos cuidar a los niños, ¿no? Los nuestros y los ajenos. Los niños tienen que ver cosas buenas, tienen que copiar cosas honorables, ¿no? Porque de lo contrario es un escándalo, ¿no? Claro, Tita, qué lindo lo que dices y nos compromete, porque es el ejemplo que tenemos que ser para ellos, ¿no? Sí, así es. Tenemos que ser ejemplo de los niños. Sí. Tremenda responsabilidad. Y lo mismo cuando hablamos de las empresas, el jefe debe ser ejemplo de sus colaboradores, ¿no? Cuando hablamos de los gobernantes, el gobernante debe ser ejemplo del gobernado, del ciudadano. Pero muchas veces fallamos, porque ni el gobernante es ejemplo, ni el jefe es ejemplo, ni el padre es ejemplo. Augusto, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, solo quería hablar un poco sobre la palabra aquí, escándalo, que puede confundir un poco.
En la traducción original es si alguien hace tropezarla a uno de estos pequeños, ¿no? Otra traducción buena podría ser si alguien hace pecarla a uno de estos pequeños, ¿no? Cuando dice, hay del mundo que hacen, hay del mundo por la tentación a hacer pecar o a hacer tropezar. Y luego un comentario adicional sobre lo que está en corchete. Hay que recordar que la Biblia, gracias a Dios, tenemos miles de fragmentos de la Biblia antiguos, unos más antiguos que otros, y entonces como hay fragmentos de la Biblia en que algunos aparece esta frase y otros que no, yo por ejemplo en mi Biblia no la tengo, la que está en corchete, pero tengo una nota en que me dice que hay manuscritos en los que sí aparece esta frase, ¿no? Y la mía está con doble corchete. Sí. Sí, Pero ves, aquí tienes la lo que razón. me llama la atención es cuando el Señor dice, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar, ¿no? Por lo tan grave, pero también me pongo a pensar en lo que él dice, que siempre hablamos, ¿no? Que hasta ese pecado lo perdona, si es que se arrepiente de corazón, ¿no? No hay ningún pecado que él no pueda dejar de perdonar, ¿no? Claro que eso también lo vimos con bastante detalle y me acuerdo que en su momento, cuando veíamos Marcos, ¿no? En su momento causó polémica fuerte, ¿eh? Hasta llamadas personales tuve. Como estaba hablando una barbaridad, pero al final la experiencia nos ha dado la razón, porque así como les decía es, ¿no? ¿Cuál es el único pecado que el Señor no perdona? Aquel que el hombre no se deja, cuando el hombre no se deja perdonar, o sea, el Señor perdona todo, si tú no te dejas, ya pues, eso no lo perdona, pero de verdad que es un pecado tuyo contigo, cerrarte al perdón de Dios, cerrarte al amor de Dios, ¿no? Es lo único. Entonces, si tú quitas eso, todo lo perdona Dios. Sí, como dices muy bien, Katia, como lo recuerdas y como relacionas, ¿no? Porque eso es lo rico, es ya relacionar todo, que no queden, y yo repito siempre, que no quede en nuestro estudio del Evangelio y del conocimiento de Jesús, que no quede como que caramba, cada vez hay más cosas y más cosas, no, se dan cuenta que cada vez se va concentrando todo y se hace como una pepa, ¿no? Entonces tú dices, acá está la pepa, y en la pepa es una cosa que es más chiquita que tú con una mano tuya la envuelves. Y ahí resumes todo. Ese esfuerzo de gran síntesis es el que tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a tener como activo nuestro cuando queramos explicarle a otro hermano más joven de edad o más joven en la fe, ¿no? Más con una fe que está en proceso de, cuando nosotros estamos ya más maduros, algún hermano que por su edad o por su nivel de conocimiento no conoce mucho, nosotros podemos explicarles, pero tenemos que explicarles en la medida en que conozcamos. Rubén está levantando la mano adelante, Rubén. Activa tu micro, Rubén. Sí. Aquí el amor que tiene el Señor, ¿no? Es extraño, no es el amor contable del ser humano, ¿no? ¿Cómo va a dejar a las 99 indefensas en el monte y se va a ir por unita a buscar esa unita, ¿no? Cualquier pastor de nuestra época, así uno, es extraño porque así es la extrema solicitud del Señor, ¿no? Es un amor extraño, un amor que no se entiende, es un amor que nos tiene a todos, ¿no? Al Señor le interesa esa oveja perdida, que somos todos, o también les interesa la cantidad, el resto, ¿no? Pero sí, así es el Señor, ese amor extremo, ¿no? Esa extrema solicitud que tiene para amarnos a todos. Y esa es una perícopa bien importante, ¿no? Que el Señor, pues siempre está con nosotros y nos ama de una manera loca, ¿no? Que nosotros no lo podemos entender. Qué lindo, Rubén,
personalmente me encanta que hayas introducido este tema porque, miren, en términos modernos, y si hablamos de personas que trabajamos en empresas o hemos trabajado en empresas, entonces hay un porcentaje que diríamos de merma, ¿no? Que la empresa acepta. Y en ese caso, 1 de 100 sería un 1%. Así seas un banco, ¿no? Y tú colocas dinero, entonces a ti te van a, si tú eres el gerente, te van a linchar y te van a botar del puesto porque tienes un 1% de cartera pesada. Ni hablar. 1% todavía te van a felicitar. Qué poquita cartera pesada tienes. Entonces, si tú eres el gerente de producción y tienes un 1% de merma, ¿te van a linchar? No. Oye, es una merma súper razonable. E incluso yo me atrevería a pensar en mermas que sean un poquito más grandes, ¿no? Entonces la empresa, sea que maneja dinero, que maneja producción, que maneja lo que fuere, hay un porcentaje que está dispuesto a que se dañe, se pierda. Ni hablar del agua potable, ¿no? Ese es un escándalo total. En el Perú, las empresas, que son un montón, que producen agua y la distribuyen en nuestras ciudades, tienen en promedio un porcentaje de pérdida del 50%. Ya ese es el colmo, ¿no? O sea, la empresa produce un 100% de agua y eso va al costo, pero de ese 100% de agua que produce, en promedio, solamente el 50% lo factura y lo cobra. El otro 50% se pierde. Entonces, si son 100 ovejas, serían 50 se pierden, imagínate. Esa es una empresa de servicios de agua y saneamiento. En fin, eso se puede hablar en términos empresariales, modernos, pero como bien señala y con mucha agudeza señala Rubén, ¿no? Miren la delicadeza de Jesús. De 100 se le pierde una y se va a buscar a esa una. Y la encuentra y hace una fiesta al encontrarla. Como esa canción que me encanta, ¿no? Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué detalle. El Señor no acepta mermas, no acepta pérdidas, ni una. Ni una. Y si nosotros, alguno de nosotros es el perdido, el Señor nos va a ir a buscar. Un mensaje maravilloso. Katia, sí hay más manitos, ¿no? Sí, a ver, primero Augusto y luego Tita, ¿no? Violeta es Tita. Ya. Perdón por participar tanto, pero se nos está pasando un detalle importante que dice, cuídense de despreciarla cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en la presencia de mi Padre Celestial, ¿no? Este es uno de los versículos, uno de los tantos versículos que se usa en la teología de los ángeles, ¿no? De los ángeles custodios, en este caso, ¿no? Imagínate qué importante somos para Dios, que incluso los más pequeñitos que quizás pueden no saber mucho, tienen un ángel, se les asigna un ángel que está en la presencia de Dios, ¿no? Cada uno es tan importante que tenemos un ángel asignado. Y hay múltiples versículos en el Antiguo Testamento y también un par más en el Nuevo Testamento que van este tema de los ángeles custodios. Todos tenemos nuestro ángel, ¿no? El ángel de la guardia, claro. El ángel de la guardia. Desde niños nos enseñan a rezarle, ¿no? Ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y nosotros lo transmitimos a nuestros hijos y a su vez ellos a sus hijos. Ese concepto es lindísimo, ¿no? Nunca estamos solos, nadie nunca está solo. Entonces, ¿es un ángel que está al lado tuyo? Y si tienes más fe, todavía dices, no, es Jesús que está al lado mío, ¿no? Y hay un cuento muy lindo de ese que se llama Huellas en la arena, ¿no? Seguramente que lo han leído todos. De un hombre que está caminando en la arena y cuando se siente tan solo y tan mal y cuando regresa la mirada y ve que no hay dos pasos sino 4. Y dice, caramba, no he estado caminando solo nunca. ¿Y quién caminaba a su lado? Es ese ángel que menciona Augusto, es Jesús mismo. Bueno, y si es el ángel, es Jesús, ¿no? O sea, no hay que decir es el uno o el otro, es él. Es el Señor que nos acompaña en todo. O son los dos y Jesús nos estaba llevando en sus brazos. Los brazos, ¿no? Dice. También es otra, claro. También es otra. Me has hecho acordar, Manuel, que tengo una amiga
que cuando a veces no salen las cosas, me acuerdo que estaba apurada porque iba a perder el tren cuando estaba de viaje, ella agarra y dice, no, tengo que pedirle a mi ángel, y habla, ángel de mi guarda, me tienes que ayudarme, y pum, no sé, pues no, y se le soluciona llega a tiempo, hace todo, y claro, a veces, muchas veces nosotros, sí, pues tenemos un ángel, ¿no? A nuestro lado siempre que a quién podemos recurrir, también nos dicen en la iglesia. Adelante, Tita, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, sí, gracias. Manolo, en cuanto al segundo párrafo, a la segunda perícopa, si tu mano, tu pie, y la lectura de esta perícopa un poco me hacía pensar, esa interpretación literal que mucha gente y yo misma también en un momento determinado lo leía y lo entendía, y decía, ¿cómo es posible que te vayas a cortar la mano y el ojo te lo saque? O sea, era algo que no entraba en mi cabeza, ¿no? Y en familia hace muchos años me acuerdo que lo discutíamos con mi papá y mi mamá y, y no lo entendíamos. Entonces es por eso que nosotros debemos eh, estudiar la Biblia siempre en grupo, con personas que saben sobre el tema y que nos pueden dar una guía exacta y explicarnos cómo debe interpretarse estas perícopas, ¿no? Porque si esto queda así, cualquier persona que lo lea lo puede interpretar tal cual está el escrito. Y eso no es el asunto, ¿no? Eso no es Imagínate, ¿no? el motivo y el porqué. Imagina que tu mano te hizo pecar, entonces te la cortas. Y como yo les decía Ya sé, hace un rato, les decía, imagínate, sales a la ya calle, seríamos mancos. ¿cuántos mancos veríamos? ¿Cuántos mancos? ¿Cuántos cojos? ¿No? Sí, ¿Cuántos tuertos? sí, Y por más, eso la importancia, ¿no? y más, Tita, como ya les conté una vez, y no es que me guste, me da pena, pero es real en la historia de la iglesia. No solamente es la mano, el pie o el ojo. ¿Qué le pasó a Orígenes? Famosísimo, gran personaje de nuestra iglesia, Orígenes. Es uno de los grandes pilares de la teología de la iglesia católica. Está entre los 5 grandes, ¿no? Incluso de los 5 de los 5 es el primero en ser mencionado siempre, Orígenes, pero no se le dice San Orígenes. ¿Y por qué no es San Orígenes es su nombre, pero por qué no es santo? ¿Y los otros sí? San Agustín, Santo Tomás. ¿Por qué Orígenes no es santo? Porque él, así siguiendo al pie de la letra esto, si algo de tu cuerpo es ocasión de pecado, córtatelo. Y él parece que en un momento tuvo un problema de un impulso sexual. Y entonces se lo cortó. Y quedó castrado. Y por ese motivo, la iglesia no lo hizo santo, miren. ¿Por qué? Porque no estaba completo, decía. Porque el santo, y eso viene desde el Antiguo Testamento, desde la instauración del sacerdocio. El sacerdote es el oferente, así como la ofrenda en el altar de sacrificio en el Antiguo Testamento, el cordero, la ovejita, limpio, sin ninguna mancha, y la más linda y pura de todas era la que se ofrecía en sacrificio. Igual, el sacerdote oferente tenía que ser perfecto, completo. En esa idea que es del Antiguo Testamento, en esa idea en el Nuevo Testamento, está la vida de Orígenes, y la iglesia no lo hace santo porque no está completo, porque tiene el miembro viril cercenado. ¿Por qué? Porque en algún momento fue tentación o fue pecado, y simplemente leyendo esto dijo, si esta parte de tu cuerpo es ocasión de pecado, córtala. Ok, se la cortó, pues. Miren qué extremo, y lo menciono porque digo, qué extremo, ¿a qué extremo puede llegarse, hermanos? Orígenes tan brillante, pero no pudo interpretar esto que ahora se interpreta más ampliamente, ¿no? Entonces, como hemos dicho en otros momentos, lo importante aquí es tratar de buscarle cuál es el sentido, más que tomar literalmente el texto. Como lo que mencionaron hace un ratito, que creo que lo recordó Tita o Katia, cuando decía de amárrate una rueda de piedra al cuello y tírate al lago, ¿no?
y tírate al mar. Entonces, ¿eso lo vamos a hacer literalmente? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y siempre la reflexión y un poco el sentido de la lección divina, ¿no? ¿Y qué me quieres decir, Señor? Ese esfuerzo tenemos que hacerlo. No es tomar literalmente, y esos son ejemplos extremos, repito, extremos. Manuel Pablo, acá hay un comentario. Dice, debemos hacer como Jesús cuando evangelizamos, ir detrás del hermano que vemos más necesitado de la palabra, enfatizar en el cuidado pastoral de ese hermano. Está en el chat. Claro, está muy bien, ¿no? Está muy bien porque está en la línea de el pastor que va por la oveja perdida. Claro. Claro, tú tienes 100, una se te pierde, ¿qué importa? Tengo los 99 restantes. Esa una que se va, ese es mi porcentaje de pérdida. Y el Señor nos enseña, no, porcentaje de pérdidas, 0. No se te pierde ninguna. Y si se te pierde una, anda, búscala. Entonces, otra vez aquí el nivel de exigencia, ¿no? El nivel de exigencia es absoluto. Casi como que tolerancia 0. En el sentido, de un sentido y en el otro. Yo digo, Jesús es buen perdedor, ni hablar. Jesús no pierde nunca, ¿no? Adelante, Karin, ¿puedes activar tu micro? Sí, en la línea de lo que acabas de decir, Manuel, pues Jesús no se rinde con nosotros, ¿no? O sea, Él no se da por vencido nunca. Porque yo me imagino, digamos, un caso real, que tenga un pastor 5 ovejas, pues que se le pierda uno, ni cuenta se va a dar, porque son tantas que por último ni cuenta me doy, ¿no? O sea, paso desapercibida. Si fueran Claro. 10, me podría dar cuenta, ¿no? Si fueran 5, me podría dar cuenta que falta una, pero si son 100, que falte una, no sé, ni lo podría notar. Pero si lo notase, de repente tampoco haría el esfuerzo de recuperarla, porque digo, es una nomás, una contra 99, mejor me quedo tranquilo, ¿no? Pero Claro. esa actitud humana no tiene nada que ver con Dios, ¿no? O sea, para Él somos, cada uno es irrepetible, único, intransferible, no negociable, ¿no? Entonces, Él no se da por vencido nunca con nosotros, ¿no? Y ojalá tuviéramos siquiera la mitad de esa convicción de que no somos casos perdidos, ¿no? Que todo se puede cambiar. Claro, claro, Karim. Mira, y un poco en la misma línea de tu comentario, nos podríamos preguntar, y en esa oveja perdida, en esa persona, ser humano, mujer o hombre perdido, lejos de la iglesia, que Jesús no se rinde, Jesús lo va a buscar. Y nosotros somos testigos de esa búsqueda de Jesús. Es una reflexión que vale la pena, ¿no? Piensa en alguien que tú conoces que está lejos del Señor. Y hay un montón, más que seguro, que están más o menos lejos. Entonces, en cada uno de esos casos, ¿ves al Señor buscándola? Es un tema para pensar. Siempre esta querida y bendita Biblia nos hace pensar y pensar. Al final del camino hay una realidad que es, como decía San Pablo y como se ha recordado ahora en esta ceremonia tan significativa del Corpus Christi, ¿no? El cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. Y en el Corpus Christi se recuerda, como decía San Pablo también, Pablo nos recuerda, nos hace conscientes de que cada uno de nosotros es un templo del Señor. Entonces, cuando hablamos del Corpus Christi, es el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, pero también es cada uno de nosotros seres humanos en la medida en que somos templos del Señor. Pero en ese sentido voy un poquito más y digo, a ver, ¿y Jesús? Jesús vive en cada uno de nosotros, sea que estemos más cerca de Él, o sea que estemos más lejos o absolutamente negados con Él. En cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, repito, más o menos cerca de Él, en cada uno está Jesús. Está Jesús guardadito. En algún caso, si tú eres consciente de tu fe, Él te abraza y estás feliz con Él todos los días. Pero si no,
Él se va, Él te deja, nunca. Él se queda dentro de las 100 ovejas, aunque haya una o algunas perdidas, pero Él está dentro de cada una de las 100, está dentro de cada uno de nosotros. Y la mejor prueba es que cuando alguien que está lejos de Él reacciona por algún motivo de vivencia suya, ¿no? Una enfermedad muy grave, un momento de casi muerte, la pérdida de una persona tan querida, un momento crítico, un momento en el margen final. En ese momento la persona reacciona y el Señor inmediatamente la abraza. No tuvo que venir de otra parte, porque siempre estuvo ahí, ¿no? Diríamos nosotros, Jesús siempre estuvo dentro tuyo, hermano, y tú le dabas la espalda. Pero en el momento que tú lo necesitaste y lo llamaste, Él inmediatamente te respondió con los brazos abiertos y se fundió contigo un gran abrazo, que es exactamente lo que nos cuenta la parábola del pastor y su oveja perdida, ¿no? Pero ¿por qué es que se produce esto milagroso? ¿Es que deja realmente a las 99? Es una forma de contarlo. No, para mí el mejor sentido más profundo psicológico es Jesús está dentro de las 100. Entonces, si alguna de ellas se aleja, se pierde, le da la espalda, se sale del corral, Jesús está dentro de ella, pero está también dentro de las otras 99. O sea, Jesús no nos descuida a nosotros cuando alguien se pierde. Jesús está con cada uno. En el milagro de Jesús, en el milagro de Dios, en el misterio de Dios, está dentro de cada uno, de los millones que somos. Y entonces hablamos de un ángel de la guardia, hablamos del Señor en cada uno, hablamos, como decía Pablo, que cada uno de nosotros es un templo del Señor. Hablamos del cuerpo de Cristo que se hace uno con nosotros en el momento de la Eucaristía, de la comunión. Se dan cuenta todo cómo encaja. Incluso les digo otra vez, como hemos mencionado en otras charlas, pero la psicología moderna también. La psicología moderna también. Ese hombre en desesperanza, ese hombre renegado, ese hombre en su peor circunstancia, tiene a Dios dentro, chiquitito. Pero si él lo llama, el Señor inmediatamente acude. No porque vino desde la estrella más lejana, no, porque siempre estuvo ahí. Está esperando que lo llames, está esperando que lo busques y en ese momento te abraza. Ese es el amor de Dios, ¿no? Es realmente maravilloso y es un misterio a la vez, ¿no? Bueno, el Pablo. Adelante, Guillermo. Esta presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros se puede explicar por el bautismo. Claro, claro. Es el momento, ¿no? Es el momento en que recibimos el Espíritu. Que luego hablamos de la confirmación, ya es entrar en temas que nos complicamos inútilmente, pero realmente el bautismo es el momento en que nosotros nos hacemos parte de ese cuerpo de Cristo, ¿no? Es efectivamente así. Pero claro, y además vendría ya la pregunta que complica más la vida. ¿Y qué pasa con aquellos que no se bautizan? Y entonces ahí tenemos cuerda para rato, ¿no? Porque finalmente el tema tiene, desde el punto de vista de la propia Biblia, bastante argumento. Es que el que no se bautiza está perdido, y en principio la respuesta es no, no está perdido. Pero tendríamos que ir mucho más allá y con Pablo, ¿no? Para no dejar la pregunta en misterio, Pablo nos va a enseñar que la salvación para el ser humano está en 3 órdenes, ¿no? Para el hombre que conoce a Jesús es a través de Jesús, pero para el hombre que no conoce a Jesús está en el vivir su propia fe. Y para el pagano total, para el hombre que vive como
como un ser de la naturaleza, ¿no? Que vive en el bosque medio desnudo y comiendo de las frutas. Y para él, Pablo diría, y para él la salvación, ¿en qué medida le es otorgada? En la medida en que cumpla con las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, el asunto es o cumplir la ley de la naturaleza o cumplir las leyes de tu propia religión, si es que no conoces a Jesús. Y si conoces a Jesús y lo recibes a través del bautismo, es aplicando la ley de Jesús, la ley del amor, ¿no? Pero entonces la salvación, en ese sentido, nos alcanza a todos, en la medida en que seamos leales con nuestra propia creencia. No penaliza el hecho de no ser cristiano, no es penalizado. Yo nací musulmán, entonces me fregué. O yo nací budista y me fregué. Nunca conocí a Jesús, a quemarme al infierno. Entonces la respuesta es no. Pero les digo, es un tema amplio y nos va por otro lado, ¿no? Aquí en el chat han escrito, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. También es muy cierto. Y eso dice la Biblia, sí. Ujú. Y eso lo vemos, ¿sabes dónde también, Katia? En la parábola de los talentos, ¿no? Ese señor que se va y le dice a uno, te doy una moneda, cuídamela, al otro le da 10 y al otro le da 100, ¿no? Sí. Sí, Pero sí, sí. también eso nos pone en un compromiso muy lindo. Al que mucho se le da, mucho se le requerirá, pero también es esa frase que les comenté que leí de un autor no cristiano, Deepak Chopra, un médico que vive en Estados Unidos, vive actualmente, es contemporáneo nuestro y es de formación hinduista. Pero él tiene una frase lindísima que dice, si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. Cada uno es un regalo de Dios, cada vida es un regalo de Dios. Pero ¿qué devuelves tú al final? ¿Devuelves, el Señor te dio una moneda y que dijo cuídamela, y tú le devuelves una moneda? ¿O le devuelves 10 o 20? O sea, ¿en qué te convertiste, no? Somos lo que Dios, somos un regalo de Dios, pero ¿en qué nos convertimos? Ese es nuestro regalo a Dios. El Señor nos regaló la vida. ¿Qué le devolvemos al final de nuestra vida? Tremenda reflexión, y les digo, de un caballero brillante de nuestra época, exitosísimo en los Estados Unidos, médico, pero no cristiano, miren. Pero es un caso más de cómo nos acercamos, las personas que tenemos un espíritu encendido, cómo nos podemos acercar tanto, ¿no? Bueno, y miren qué lindas cosas se pueden conversar a partir de nuestro evangelio. ¿Les parece? Leemos esta y acá quedamos, para no dejar la corrección fraterna. Manuel Pablo, Sí. quería hacerte solamente una mención muy breve antes de pasar a esta última perícopa. Es aquello de que a pesar, como decía San Pablo, ¿no? El bautizado y el no bautizado igual se van a salvar. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. Y como dice en algún lugar de la Biblia, al final será un solo rebaño y un solo pastor. Sí. Claro. Muy lindo. Muy lindo. A ver, leamos entonces, hermanos, la corrección fraterna y aquí sí quedamos. ¿Quién lee? Lo leo. Ok. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro
que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Muchas gracias, Tita. Miren qué bellísimo esto. Son 2 parrafitos, ¿no? El primero tiene significado por sí mismo y es el tema de la corrección fraterna, como bien dicen las letritas en rojo. ¿Cómo corregirnos entre hermanos católicos, cristianos? ¿Cómo corregirnos dentro de la comunidad? Y la reflexión vale, y yo la dejaría para empezar por aquí, para darle unidad a la siguiente el próximo martes. Pero les digo, miren, ¿a qué nos orienta y si es que nosotros lo hacemos? Oye, en mi comunidad, yo veo que hay un hermano que no se lleva bien con el otro. Yo veo un hermano que no actúa como yo creo que debería actuar. ¿Y qué hago? ¿Me hago el loco? ¿Me hago el que no veo? En fin, cosa de él. Esa es la respuesta más común. Pero Jesús nos está diciendo, no, corrígelo. Y esa corrección no se trata de ser como un policía, un fiscal, un acusador, no. Le llama corrección fraterna. Corrección al hermano, ¿no? En ese sentido es el término fraterno. ¿Cómo corregir al hermano? ¿Es que lo que hay que hacer con el hermano es hacerse loco? ¿O hay que confrontarlo? Pero confrontarlo, ¿de qué manera? Y ese tema yo quisiera dejarlo, porque ya estamos con la hora encima, pero empezar por allí el próximo martes me parecería una forma linda, ¿no? ¿De qué manera podemos actuar y ejercer la corrección fraterna? Es un tema totalmente vivo en nuestras comunidades actuales, siglo XXI, en la ciudad donde vivamos, porque problemas hay. Hermanos o hermanas que tienen conductas que no son las mejores, hay. Y nos hacemos reverendamente los locos. O alguien se mete y lo hace de esta manera, díselo en privado. Si no te escucha, busca una o dos personas más. Y si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Miren, o sea, hay una secuencia de pasos de más suave a más duro en el sentido de la corrección al hermano. ¿Lo hacemos? En fin, es un tema de reflexión. Me gustaría de verdad que lo piensen y lo conversemos unos minutitos, no mucho, pero porque el tema tiene gran actualidad. Y luego el segundo párrafo que tiene que ver con atar y desatar, que es el poder de el perdón de los pecados y la reconciliación, ¿no? Dejémoslo ahí, entonces lo marco para que sea por donde comencemos el próximo martes, ¿de acuerdo? Listo, listo, Katia. No sé si hay algunos comentarios finales. Sí, voy a hacerles recordar esto en el chat para como especie de tarea, bueno, para reflexionarlo y poder conversar en la siguiente clase. Bueno, vamos, en vista de la hora, son 9:41, vamos a agradecer al Señor por esta noche, por habernos instruido, habernos congregado acá. ¿Alguien podría hacer la oración, representación de todos nosotros a papá? ¿Alguien se anima? ¿O me atrevo yo a decir, Guillermo, tú podrías hacer la oración final de esta noche? ¿Me escucha? Perdón, Katia, hazla tú esta vez. Otro día que esté más inspirado me ofrezco. Ok. En el nombre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro, muchas gracias por habernos congregado el día de hoy, por haber allanado nuestros caminos para estar presentes aquí y poder aprender de ti. Justamente hoy día nos has levantado esas ganas de poder ser inocentes, niños, como tú pides que seamos, ¿no? Y qué bueno, Señor, saber, estar plenamente convencida de que tú siempre estás con nosotros,
que siempre vas a estar con nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces podamos decirte, no, tú no te das por vencido. Siempre vas a estar aquí y te agradecemos con todo el corazón, mi Señor. Te pido también, Señor, que bendigas a todas las personas que no pudieron llegar, porque de repente tú sabes, Señor, los motivos, y que en la siguiente clase también puedan estar. Te pido por cada uno de mis hermanos que están presentes el día de hoy aquí, bendícelos, Señor, tú sabes sus necesidades, y es toda su familia también, Señor. Y a Manuel Pablo, Señor, cuídalo, protégelo, sigue dándole la vida, la sabiduría para poder guiarnos y seguir llevándonos a ti, Señor, instruyéndonos para poder ser esa sal y esa luz que justo nos dijiste hoy día, para poder orientarnos a nosotros, a nuestra familia y a todos los que nos pones en nuestro camino. Gracias, Señor, nuevamente por este día y nada, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Todo esto, Padre Santo, te lo pido y te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y vamos a hacer la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen descanso también.